a la raíz del problema y ver el estado actual de la cuestión. Es decir, la estiba la crea un ministro franquista, Girón de Velasco, y la crea con excombatientes de la División Azul. Así se crea la estiba en este país. Sí, Entonces, pero hoy en día, yo no hablo de hace 40 es que no años. es lo que dice él del proceso selectivo. Es decir, es hereditario. Es hereditario. El derecho al trabajo en el puesto de trabajo pasa de hijo, de padre ¿En la a estiva, hijo. en los estibadores? En los estibadores. ¿Es hereditario? Eso, sí. Es hereditario. Eso es un origen, por favor. No, aquí desde luego se dice que hay un registro de estibadores y los empresarios solo pueden tirar de ese registro. Es decir, en aquella situación hace 70 años. Por favor. No, pero actualmente, yo digo actualmente. Claro que ¿Y no, actualmente es hereditario? Eso está así Es ahora hereditario. mismo. Eso está así ahora mismo. Es una de las cosas, es decir, cuando uno pertenece, habla uno de la Unión Europea como si usted es Unión Europea, por si no lo sabía, se lo aclaro. Pero a lo que yo voy es en que, primero, en este papel es el acuerdo, el consenso, el diálogo y los planteamientos de los trabajadores y los planteamientos de las fuerzas que interactúan en el sector de lo que son la importación, exportación de mercancías a través de los 46 puertos que tiene el Estado español. Esa es la esencia del problema. La Unión Europea en su tratado plantea el mercado libre, la liberalización de los mercados. Lo venimos ahora. Evidentemente que yo no estoy de acuerdo en una liberalización salvaje, en una actitud fuera de todo lugar por parte del ministro de la Serna, en el que quiso meter más que un decreto, fue una especie de gol para salir adelante, porque parece ser que le habían prometido que le iban a votar que sí y luego se vio en el que no. Pero vamos a ver, los estibadores trabajan a través de una SAGEP, una sociedad anónima de gestión de trabajadores portuarios. Así es como trabajan. Y ahí el armador no está, y de hecho las empresas estibadoras tienen que meter fondos en esas sociedades anónimas para que el armador pague por desembarcar o cargar mercancía en el puerto de Algeciras, por poner uno. Sí, pero bueno, ese no es el problema. Un ejemplo. Pero ese no es el problema. Y nunca el armador ha pertenecido a esas tres patas que tiene esa acción claro que no, económica. Pero nunca. lógico. Entonces, evidentemente que hay que armonizar y arreglar ese problema, debatiendo y consensuando, y es verdad que la actitud de los sindicatos y que la actitud de los estibadores es llegar a un acuerdo. Se habla de 3 años, una periodicidad de 3-4 años, bueno, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a un representante del partido del gobierno. Antonio, vamos a ver, hay una cosa que no solamente lo ha dicho Manolo sobre el tema de que se ha tardado mucho, sino que también se han quejado a los propios empresarios del ramo, que esto es un tema que parece que está de ahora, pero en realidad lleva desde hace 10 años la Unión Europea sobre este asunto y que no se le ha metido mano, y ahora efectivamente en un plazo muy breve de tiempo quiere darse solución a un problema que lleva tiempo. Y que aún queda plazo, que hasta el 2 de abril hay plazo, Sí, Antonio. Bueno, al final fíjate que no en la misma pregunta está la respuesta. Es decir, estabas hablando de 10 años, entonces me estás hablando que han pasado los dos grandes partidos que ha tenido, que es el PSOE y el Partido Popular. Segundo, estamos hablando, que él decía, Manolo, que Ciudadanos se había abstenido y gracias a eso se habían salvado que España perdiera 150 millones de euros, que es la crisis. Bueno, a lo mejor lo he interpretado yo mal. Que gracias a su abstención no se ha aprobado el decreto y entonces no ha habido huelga, no va a haber huelga, se han dejado de perder 150 millones. Yo lo que siempre digo, que un sector estratégico no puede estar en manos de absolutamente de ningún colectivo. Lo digo abiertamente. Guste o no guste. En España hay 6.150 trabajadores de la estiba, 6.150. Y pasa que es un sector igual que los controladores aéreos, igual que los pilotos, que se ponen en huelga y cuesta mucho más dinero cada día que tienen los aeropuertos parados, los aviones parados, que lo que están ganando ellos. Lo que hacen es chantajear el planteamiento entonces, que pide Europa. Usted tiene que liberalizar el sector. Hay un acuerdo y lo primero que dice el gobierno, el del Partido Popular ahora, yo imagino que si estuviera el Partido Socialista diría exactamente igual. Patronal y sindicatos, pónganse ustedes de acuerdo, dialoguen y busquen un acuerdo.
sino el gobierno plantea lo siguiente. El gobierno plantea, esto son las medidas y las propuestas. Un acuerdo en el ámbito laboral, sindicato y patronal, un cambio legal del sector de la activa con el fin de cumplir lo que te está diciendo Europa. ¿Qué te está diciendo Europa? Que de entrada, si usted el 2 de abril, que faltan nada, unos días, no llegan a un acuerdo, le cuesta a España 23 millones de euros directamente la multa. Sí, sí, 23 y a partir millones de ahí, la multa. 134.000 y pico euros, 134.000 euros diarios, que al final al año le cuesta casi 49 millones de euros. Lo que te cuesta al año, más los 23. La suma son 71 millones de euros. Eso es lo que te cuesta. Entonces lo que te está planteando es, lleguen ustedes a una solución. Si no llega a una solución, lógicamente el Estado tendrá que tomar algún tipo de medida. Y yo lo digo abiertamente, y a lo mejor es simplemente por un planteamiento. Hombre, yo discrepo que cuando el gobierno te plantea que las medidas que ellos han puesto sobre la mesa ha sido una reserva de 350 millones para financiar las indemnizaciones por despidos y otros pasivos laborales. Segunda medida, 250 millones para negociar subvenciones que irán destinadas a unas 1.400 jubilaciones anticipadas o bajas incentivadas. Y estas jubilaciones anticipadas van a ganar en la mayoría de los casos, no en todos, yo no lo sé exactamente, más de 4.000 euros al mes. Cuando la jubilación, como decías bien, de un catedrático, de un juez, de un médico, de un trabajador, lo máximo que te paga el sistema público de pensiones son 2.536 euros. Luego está diciendo que la prejubilación anticipada van a ganar más de 4.000. Entonces yo particularmente pienso, pero que no la estiva, ni los controladores, ningún sector puede bloquear un país. Y el Estado tiene la obligación con los sindicatos, con la patronal y con el propio Estado, con todas las fuerzas políticas, porque el Estado no es una entelequia, las fuerzas políticas de buscar a través del diálogo solucionar esta situación. Y ahora, que si es hereditario, se tiene que acabar. Que si trabaja o no trabaja la mujer, porque ya uno no sabe cómo está, y tal, se tiene que acabar. Las discriminaciones no deben existir en ningún sector. Había pedido la palabra primero del Paco, Estado. luego Eso es lo que yo pienso. ¿Qué se le pide a los partidos Manolo. políticos? Altura de mira. Que hay que sentarte en una habitación y centrar y ver lo que hay que hacer. Pero no puede haber un sector que a mí me diga que un salario digno, como dice doña Marta, bueno, sí, ellos sí, pero por convenio colectivo tienen más de 60.000 euros. Entonces dice, bueno, pues un catedrático de universidad que está 25 años, pues igual tiene que ganar más un catedrático. Llega a los 3.300 euros. Pues que igual tiene que ganar más un catedrático, esa es la cuestión, es de lo que estamos 3.200, hablando. Pero es ¿no? que igual debe ganar más, es que aquí se ha planteado. Bueno, que entonces no es un que salario el digno, problema porque es que en España no hay muchos que ganen. Bueno, yo una cosa. un segundo, solamente un segundo. Acuerdo y Es que- diálogo. Exactamente, pero es que el PP se ha levantado de esa mesa de diálogo. Teníamos hasta el 2 de abril. Entonces lo que dice Ciudadanos es no te levantes de la mesa de diálogo hasta que no llegue esa fecha, no tengas miedo a negociar. Que Ya se han está. precipitado, ¿no, Paco? Vamos a ver, para que haya acuerdo y diálogo tiene que haber voluntad Última por parte ronda, del gobierno, no se puede presionar con respecto a un decreto exprés que lo que hace es romper la voluntad de diálogo. En segundo lugar, ¿cuánto ha costado la jubilación de Rato, de Blesa, de todos los directores de las cajas de ahorros arruinadas por algunos gobiernos del Partido Popular y que han blindado sus jubilaciones? Narcis Serrano del Partido Popular, vamos a decir, Vamos a ver. la política errónea que ha habido de las cajas de ahorro. bueno, y te lo Sí, pero ahí admito. están todos. Bueno, PSOE, pues de la PP, política Izquierda genérica, Unida, Ahí está. de la Narcis política ministro del de la Partido Socialista, política Pedro González. genérica en las cajas de ahorros donde se ha producido el blindaje de contratos y de alguna jubilación. Me parece una barbaridad. Y se lo digo Supuesto. abiertamente. Pues entonces Una barbaridad. no ocupemos. No, es que el tiene un no, pero discurso sí, me coherente. estoy refiriendo a la acción del gobierno, que no utilice el doble rasero No. en ese sentido. Eh, Y por último, miren ustedes, hablar de puestos hereditarios en el ámbito de la activa es como hablar de que todavía los estancos en este país los ocupan viudas de soldados, o Pero hablar eso- de que los puestos en la Guardia Civil se heredan entre padres. Eso lo ha dicho una Luis, situación, no lo ha dicho Antonio. ya lo sé, una he dicho situación yo, de hace 80 o 90 años que es el origen, pero obviamente ha habido distintas regulaciones y distintos procesos porque afortunadamente la sociedad avanza y avanza para todo. ¿Y por qué los sectores estratégicos no pueden ser liberalizados? Los sectores estratégicos no pueden estar en manos de un colectivo, tiene que estar en manos del Estado.
porque la liberalización de las eléctricas, la liberalización o acabar con la banca pública o el ahorro público, mejor dicho, y la liberalización de las telecomunicaciones, pues lo que ha provocado, pues lo que ahora mismo sufre mucha gente, con el aumento de las tarifas eléctricas, con cada vez más coste y menos capacidad de poder adquisitivo, y además estar pagando las deudas que se ha generado de determinados sectores privados que luego se han tenido que ir cubriendo con dinero público. Conclusiones, Marta. Mira, lo que no podemos admitir, Europa nos tiene que servir para ser más fuertes a todos, y lo que nos da más fuerza es la igualdad, es decir, la igualdad de derechos a nivel de toda Europa. No podemos pretender la igualdad hacia abajo, es que no. Los sueldos, es que igual hay que tener ese debate de que hay sueldos que tienen que subir, no tienen unos que bajar sino otros que subir, y vamos a ponerlo en el marco europeo, porque es ahí donde nos tenemos que comparar. No nos tenemos que comparar con quien está precarizado, no nos tenemos que comparar con quien está precarizado, sino hacia arriba. Bueno, pero es que los sueldos, es que estamos en Europa, eso nos deja en una posición que nos debilita mucho. Se dice que es para que compitamos mejor, pero no es verdad, para que estemos en una situación de mejor competitividad, pero no es cierto. Eso para empezar. Y luego, la liberalización de los sectores la utiliza el Partido Popular, la viene utilizando un poco interesadamente. Por ejemplo, las eléctricas. La segunda liberalización de las eléctricas se hizo una compensación de 17.000 millones de euros, que iban a ser 14.000, luego fueron 17.000, y que no fue para apoyar a las pequeñas que entraban a una situación en las que ya estaban teniendo una situación de privilegio, sino todo lo contrario. Con lo cual, al revés que se ha hecho en todas partes. Y luego, si hablamos de liberalización, a ver, que si hay un sector que desde Europa se ha dicho que tenía excesivas trabas en España, era el de los registradores de la propiedad, y eso no se ha hablado en ningún momento. Aquí se hizo una propuesta de liberalización de las leyes de servicios que se intentó que afectara. Son profesiones. Pero vamos a ver, eso es un debate muy interesante. Pero es que se utiliza el argumento de la liberalización y que no tiene que haber trabas. Hay sectores profesionales en los que tiene que haber trabas para garantizar la seguridad, una serie de cosas, pero es que en la estiba también. Pero es que en la estiba también. Es que esto es como decir que la enseñanza pública, que los maestros son un sector estratégico con trabas, o la medicina. Los registradores, los notarios no son sectores. Entonces yo ahí sí quiero que la audiencia no se confunda, no son sectores económicos, serían sectores profesionales, que eso es otro debate diferente, pero estamos hablando de sector económico. Pero yo creo que la liberalización de no haya trabas en el acceso a un trabajo, estamos hablando de eso. Pero eso es diferente, algunas, eso es el acceso al empleo público, que desde y no solo al empleo público, también a las de liberalización de sectores económicos. Entonces, por ejemplo, la eléctrica, la energía, a lo mejor no había que haberla liberalizado. Yo ahí puedo coincidir con Paco, es decir que, pero si estamos en un organismo internacional que nos exige una serie de cuestiones, ¿qué hacemos? ¿Nos salimos del organismo como ha hecho Inglaterra? No, en absoluto, pero se sienta uno y se negocia algo satisfactorio para todas las partes, y que se entienda coherente, y que no nos deje en una peor posición, y que no nos debilite, y sobre todo que no se utilice el chantaje de las multas cuando hay otras mucho más imperiosas y de más cuantía, y la de que es que hay que eliminar las trabas porque hay otros sectores en los que también se ha señalado la necesidad de eliminar las trabas y no se sabe por qué no interesa abordarlo. Conclusión de Manolo. No, la conclusión es simplemente que lo que he dicho antes, el PP no puede tener miedo a negociar, hay un plazo hasta el 2 de abril, y lo que no se puede uno levantar de la mesa e intentar imponer un decreto exprés de un problema que ya viene con 3 años atrás. Y eso es lo que dice Ciudadanos, y en el fondo se está de acuerdo. Lo que ocurre es que, claro, es que lo que tú no puedes es imponer las cosas, eso para empezar. Y segundo, me sorprende el discurso de Marta, porque no sé, es que no sé yo el problema de Podemos, pero creo que ponía un salario máximo como una de sus medidas estrella. Creo que era como máximo 5 veces el salario mínimo interprofesional, como máximo. Entonces, ahora ya nos echamos para atrás porque nos hemos dado cuenta que hay personas con trabajo peligrosos, con trabajo, y ahora ya no, ahora ya podemos subir hasta donde queramos. Y ahora decimos que no, que hay que igualar por arriba. Hay que vivir en un mundo real. Sí. Luis, ¿apoyará finalmente el Partido Socialista el decreto? Que va a haber que subir el salario mínimo. El decreto va a haber que aprobarse. No, es que se trata de que las diferencias, minimizar, poner un máximo de las diferencias. Que el gobierno tiene que presentar un decreto consensuado con los sectores implicados. Entonces, a través de los sindicatos, de los estibadores, y en el que entrarán también los armadores. Bien, Antonio. Esa es la situación, y que verdaderamente la coherencia nos lleva. Es decir, hemos creído en la economía libre de mercado.
Creemos en la economía que también subvenciona, apoya determinados sectores. Lo decía antes con lo de Pedro Sánchez, una nueva economía. Debemos de ir hacia una nueva situación. No cantos de sirena. Si algo ha demostrado Europa, y si algo ha demostrado esta crisis, es que el dinero no es agua, entre otras cosas. Algunas personas hablan de decir, no sé, son una especie de discurso, bueno, pues no sé, grandilocuente, en el sentido de que es muy agradecido oír que igualemos por arriba, no sé qué. Vale, yo aspiro sí, a que la economía sea cada vez, y que el reparto de la riqueza sea más equitativo, y que yo la que nos leyésemos a Keynes, etcétera, bueno, Keynes, etcétera. Demanda agregada, pero el poder público y la capacidad de generar inversión, las políticas monetarias expansivas. Y además, como Estados Unidos, por ejemplo, en los gobiernos Obama, no solo ha mejorado la situación financiera de las entidades financieras, sino que ha generado empleo con esa salida como consecuencia de aplicar medidas keynesianas. Y lo dice un comunista que está en el infierno, pero por lo menos empezar a aplicar medidas keynesianas. También, lo que yo estaba diciendo. Paco, Obama estoy diciendo que un modelo de construcción social, un modelo que implique inversión, demanda agregada y capacidad de intervención de lo público a la hora de dinamizar la economía, es mucho más efectivo en situaciones de crisis estructurales como ahora, que estar con las políticas de recorte, cuando además la balanza de pagos de este país señala que el 80% de nuestro Producto Interior Bruto se mueve a través de importaciones y de lo que es la demanda interna de este país. Entonces, claro, al final, el modelo de liberalización impuesto desde Europa, lo que hace es plantear una situación económica distinta con los países centrales europeos, que no se corresponde con la de los países, mediterráneos, y genera dos velocidades que implica sufrimiento, paro, desempleo, precariedad, que es precisamente por lo que tenemos que estar peleando para evitar esta situación. En ese contexto es donde se marca un conflicto como el de los estibadores o el control de los sectores económicos estratégicos. Antonio, para finalizar. Para finalizar, diálogo y responsabilidad de todas las fuerzas políticas y de todos los sectores implicados. Y hay que sentarse en la mesa y buscar un acuerdo. Pero claro, yo lo planteaba esta mañana en una pequeña negociación que tenía. Que cuando dos personas negocian, todo el mundo cede. Lo que no puedes decir es que negocio donde yo gano 10 y tú te vas con 0. Esto no es negociación, esto es imposición. Y hay que buscar cuál es la situación. Luego, ¿qué te traslada Europa? Europa te dice lo que tú debes de hacer. Y es la misma Europa que apoya los fondos estructurales, que es la misma Europa que te pone los fondos FEDER, que es la misma Europa que mantiene la política agrícola común europea, donde España es una de las grandes beneficiadas. Es la misma Europa. Lo que no podemos tener es el vaso medio lleno en una ocasión y cuando está con el mismo nivel es medio vacío. Y nos tiene que gustar que formamos parte de un gran club. Yo soy, por sistema, creo abiertamente en España, pero también tengo una vocación europeísta y creo que somos más grandes y más poderosos formando parte de la Unión Europea. Para mí los británicos, que los respeto, se han equivocado. De todas maneras, llevan poniendo muchas chinitas muchos años a Europa para que vayamos a otras velocidades. La verdad que se han retratado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si te está diciendo Europa que tienes que liberalizar el sector, tendrás que acotarlo a las medidas. Y por supuesto, no puedes dejar un sector importantísimo, un sector de producción, un sector que puede paralizar un país en manos de cualquiera. Y el Estado tendrá que estar vigilante. Pues por supuesto que sí, pero en todos los ámbitos. Ni hacia la estiva, ni tampoco, lógicamente, hacia la patronal. Tendrá que el gobierno marcarlo. ¿Y qué se le pide a los partidos políticos? Señores, que tenemos una sanción, que tenemos una multa. Ya, pero es que tienen hasta el día 2. Ya, pero es que llevan 3 años. No, es que el problema es de hace 10. Pues entonces, si hace 10, la culpa por primera vez, Antonio, había que negociar, no solamente de Rajoy y del PP, también la ha tenido el Partido Socialista entonces, y los que lo han apoyado. Antonio, ¿tú crees que al final se llegará a un consenso sobre Yo el espero decreto? que haya un consenso, porque España no puede estar pagando multas. No sí, puede ni debe. Y que ocurre que en eso, ¿qué han dicho? ¿Pero qué han dicho los ciudadanos? Y estamos aquí todas las fuerzas políticas representativas del Ayuntamiento de Granada. Caballeros, pónganse de acuerdo. No hay mayoría absoluta.
Pónganse de acuerdo. Y aquí no vale estar de lado, ni estar de perfil. Pero hay que decir, vamos a hacer valientes y no vamos a poner Oye, totalmente de acuerdo. Llama a Rajoy y díselo. No, sí. Porque, hombre, claro, parece que es que no hay nada que negociar. Ojo, pero no de espadas a la ¿Había que gente. negociar, sí o no? Por supuesto que sí. Hay que Pues ya Bueno, está. pues Pues entonces, negociar al final, en la uno última no se semana. Uno ha hablado con uno no se levanta, Antonio, uno no se levanta de la mesa hasta que acaba el plazo de Ana negociación. Pastor, perdón, Perdón, si no hay acuerdo. Perdón, recuerdo un momento la votación. Fueron 175 votos en contra, fueron 142 a favor, que es PP y PNV, y fueron 33 abstenciones, que es Ciudadanos. El Partido Popular yo creo que tiene un conflicto permanente abierto con el PNV acerca del nacionalismo. Y votaron por una... Fíjate lo que le voy a decir. Votaron porque imagino que le afecta bastante a ellos allí en el País Vasco. Pero, Antonio, y le votaría. Sin embargo, los demás se han puesto de canto. Pero si Hablemos esto, de derecha, pero no bueno, confundamos, muy rápido, no confundamos el debate. Hay hasta el día 2 para negociar. Se estaba negociando. ¿Por qué el PP se levanta de la mesa de negociación e impone un decreto? ¿Por qué? Bueno, tenemos fecha. El 16, Susana Díaz habla. Sí. Y el día 2 esperemos que haya una solución. Bueno, ya el tema de la liberalización. Esta noche se había anunciado el fin del mundo. Bueno, lo siento que el por señor todos Alfonso los no ha querido espectadores. El tuyo. Oye, antes de terminar, simplemente dos palabras. ¿Os ha sorprendido que el fiscal del caso Romanones retire la acusación contra el padre Román, Marta? Hombre, aquí en estos procesos hay dificultad con los tiempos, con los medios para poder probar determinadas cosas y con los tiempos. Hay delitos que no deberían prescribir y sobre todo, de nuevo, lo que demuestra es que están faltando mecanismos para poder detectar estas cuestiones a tiempo y evitarlas y ponerle remedio en su momento. No podemos confiar estas cosas, por supuesto, a la justicia porque los medios para abordarlos son muy limitados. Esto nos debe hacer reflexionar mucho sobre ello. Una opinión sobre este asunto es que como ha estado muy de plena actualidad y simplemente un pequeño trazo, ¿la justicia ya no es justicia cuando pasan 10 años? La justicia no es justicia desde que los jueces no son elegidos por los jueces, eso para empezar. Desde que Montesquieu está enterrado y machacado porque no puede haber división de poderes. Ahora, los jueces sacan una oposición. Los jueces del Tribunal Superior no están elegidos porque hay criterios políticos, ¿sí o no? La carrera judicial se hace por escalafón. Bueno, y no hay decisión política. Me va a decir que lo hay que es el órgano de los jueces. Tú te refieres al Tribunal órgano de los Constitucional, jueces. ¿por quién está elegido? Pero es que el Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial. Bueno, pero y los fiscales que lo eligen. Tampoco pertenece al Poder Judicial. Pero no son del Poder Judicial. No confundamos aquí, por Dios. ¿Hay división de poder en este país? Yo creo que está velada en ciertos puntos débiles que habría que evitarlo. Yo ahí creo que debería de reformarse muchas cosas, pero ese es un debate que vamos a tener la próxima semana. Vale, perfecto. Lo que iba a decir desde el principio era que lo que he dicho antes también, desde el punto de vista que no se tiene toda la información, da un juicio de valor muy atrevido y por tanto vivimos en un Estado democrático de derecho con un derecho penal garantista y por tanto, pues si el fiscal ha decidido que no hay indicios, pues será porque no hay pruebas. Sí, Luis. Bueno, los medios de comunicación tienen el arte, esto sí es un arte, de dar un titular y parece que ya ha habido sentencia. No, todavía estamos pendientes de la sentencia. No, es solamente el fiscal. Bien, pero es que da impresión, a nivel de opinión pública, parece ser que Daniel ha perdido el juicio porque el fiscal ha retirado porque no ve indicios de prueba fehacientes de prueba. Ha llegado de delitos no prescritos, pero el fiscal ha dicho que sí, que había había pruebas de que había un clima sexual. Esto, habiendo menores, es un problema. La cuestión es que eso no tiene una incidencia penal porque son delitos prescritos en ese sentido. Según ha dicho el fiscal, disculparme, ha dicho el fiscal que a él le ha sorprendido la acusación al padre Romanones, perdón que te interrumpa, Pilar, porque no ve indicios de prueba de sexo carnal. De los delitos no prescritos, de los que no prescriben. Yo lo que quiero añadir es que además ha dicho, el fiscal también ha comentado, ha dicho que ve mucha animadversión por parte de la víctima con respecto a los sacerdotes, pero que en cambio es miembro del Opus Dei y ya no se sabe si puede que sea toda una conspiración del Opus Dei. Ha llegado a decir esto. Entonces, yo he escuchado, yo he leído y he escuchado
escuchado en medios de comunicación. Dice que además ha exagerado mucho, estoy hablando por el fiscal, que ha exagerado mucho Daniel lo que es todo lo que, digamos, los hechos de lo sucedido. Yo no tomo partido, simplemente expongo. No, vamos, a mí la política me apasiona, pero el derecho penal también. El derecho penal, porque la privación de libertad de las personas. Sí, pero ¿tú qué opinas de que el fiscal haya hecho esto? Vamos a ver, si no hay indicios de prueba por su profesionalidad, pues tiene que retirar los cargos que tiene contra el señor. Pero lo que está claro, y quiero insistir en ello, es que no se ha producido la sentencia del tribunal todavía. Y los medios de comunicación cometen un pequeño error al trasladar titulares como que prácticamente dan el juicio por terminado y prácticamente dan a Daniel como que ha perdido. Y a mí eso me lleva a muchas preguntas, Pilar. A mí me lleva porque se habla del amor cristiano, se habla, y yo me pregunto, ¿quién miente? ¿Quién miente? Porque uno de los dos miente. Está claro, ¿no? Es decir, si yo acuso a un señor, un sujeto A, ¿no? Como decíamos en derecho penal, acusa a un señor de haber tenido acceso carnal, un abuso sexual, además delictivo, y no he tenido forma de demostrarlo, evidentemente, según el fiscal, y el señor al que yo acuso dice que es mentira, y los dos son católicos, y los dos son cristianos, y los dos han bebido de la misma fuente, de la misma fe, uno de los dos está mintiendo. Y a mí lo que me gustaría es analizar, primero, un delito aberrante, una cuestión aberrante, ¿no? Tenemos que breve ya. Una cuestión aberrante, que a un menor, una parte de la sociedad, como es la Iglesia Católica, pues bueno, pues se vea, volvemos a lo de la ética y la estética, se vea inmiscuida en este tema, que ya me parece suficientemente grave. Antonio, ¿qué te parece la decisión del fiscal? Primero, es un procedimiento extremadamente complejo, del cual no me he leído ni un folio del sumario, digo porque yo entiendo que lo tienen que hacer los que tienen que estar allí, ¿no? Entonces ya, para empezar, mi decisión no puede ser más que a lo mejor una opinión por lo que sigo en los medios de comunicación, es decir, no estoy dispuesto a salsa rosa. Yo siempre digo que el derecho penal está totalmente reconocido, que en duda siempre a favor del reo, ¿no? Que el fiscal tiene la obligación de buscar los indicios de delito si lo hubiera, o que, como ha dicho, que las pruebas no son concluyentes, no enturbiar absolutamente nada, que es verdad que el procedimiento sigue porque está la acusación particular y también la acusación popular, que una pide 26 años, que otra pide 15, que la función que yo creo que tenemos que tener es máximo respeto a la legalidad, que se cumpla la tutela judicial efectiva, que haya todas las garantías del proceso y que sus señorías, que para eso están, dictaminen qué es lo que ha podido pasar o no, porque por lo demás, insisto, es que no he leído ni una sola hoja del sumario, nada, ni la fecha. Claro, entonces yo, que decida el juez, máximo respeto, como no puede ser de otra manera, no me puedo meter a opinar, de verdad. Paco, como tú estás en los infiernos, te hemos dejado la última palabra en un tema Hombre, que se supone que está relacionado con la Iglesia. Hay cielos a los que no quiere ir, ¿no? No me gustaría ir, pero vamos a ver, yo lo que opino en primer lugar es que, hombre, no me extraña a mí animadversión de una persona que está denunciando abusos sexuales, pues es normal que tenga animadversión hacia la Iglesia, aunque fuese de loco, porque ha vivido una experiencia personal pues que le genera cierto rechazo, ¿no? También, claro, yo entiendo también lo que dicen las acusaciones, la acusación popular y la acusación particular. Oiga, un delito que se supone que el que se está juzgando, porque ha habido otros que han prescrito, pero un delito que es el que se está juzgando, que sucedió hace más de 10 años, pues, y una intensidad continua y constante de interrogatorio, pues puede generar determinadas incoherencias. ¿O es que todos somos capaces de detallar algo que ocurrió hace de 10 años sin ningún tipo de incoherencia? Bueno, pues a eso añádenle la presión emocional que eso supone cuando se están
tratando o relatando situaciones muy complicadas y muy dolorosas, ¿no? Pues obviamente eso explica el que pueda haber determinadas incoherencias. Lo digo porque también son cosas con lo que intenta argumentar el fiscal, que al final pues generan cierta duda también en la posición de la Fiscalía. Por otro lado, hombre, a mí no me parece muy sano que determinado sector de la Iglesia esté conviviendo las 24 horas del día con menores y fuera de sus padres y de sus madres. Y por mucho amor cristiano que quiera haber de por medio, ni creo que sea sano para el desarrollo de ningún niño y ninguna niña, que tiene que estar entre menores, jugando, divirtiéndose y en la protección de su familia, ni un niño y una niña tiene que estar las 24 horas del día, semanas y semanas, pues con personas que son mayores y adultas. Es decir, muy sano no es. Si son personas honradas y que respetan a los demás. Sí, obviamente, no, si yo no estoy, a ver, hombre, que yo no estoy, no se está jugando, no estoy tratando ni a la Iglesia, no estoy, tenemos que centrarnos en lo que nos sociales de protección. Los mecanismos sociales de protección nos están faltando. Los menores, y que ciertos delitos no deberían prescribir. Si se me deja porque explicar lo que quiero decir, es que trato de decir que hay mecanismos internos de funcionamiento de la propia Iglesia que no es que estén hechos para buscar ese delito ni con esa intención, pero que pueden suponer que haya más exposición si alguien actúa de forma inadecuada, con absoluto desconocimiento de las autoridades eclesiásticas. No sé si me explico. Y a eso es a lo que me estoy refiriendo. Pues a eso me refiero, es que no es muy sano. Y que obviamente la Iglesia como institución, como cualquier otra institución, aunque sea de entidad privada, pero de interés público para muchas personas, pues obviamente necesita de mecanismos de transparencia también en su propio funcionamiento interno. Igual que la justicia también necesita de ese ámbito de transparencia, porque estamos hablando de cosas donde cuestiones de fe se mezclan y todas y todos conocemos, con el máximo respeto a todos los profesionales, que determinadas posiciones también influyen. Y algunas veces el velo que hace ciega la justicia, pues con determinados asuntos muy delicados se vuelve traslúcido. Entonces, por eso es necesario que corra el aire fresco, cuando hablamos de cuestiones de fe y de amor cristiano, para que sea verdadero y nadie lo pervierta por oscurantismo o por actuaciones incorrectas. Bueno, de todas maneras, máximo respeto a las decisiones judiciales, también a la decisión del fiscal de retirar su acusación. Y bueno, aquí ha sido un debate muy intenso en el que han salido temas muy interesantes también para otros días. Lo que es que tenemos ya que despedir el debate de hoy y dejamos pendientes en el tintero para las próximas semanas temas que se han apuntado hoy. Marta, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias. Manolo. Buenas noches y que hagan las paces. Sí, que hagan las paces. Antonio. Pues buenas noches, muchísimas gracias por el debate. Yo me confieso cristiano creyente y mi máximo respeto, por supuesto. ¿Vais a hacer las paces? Sí. Podría acabar en un abrazo. Un abrazo. Yo no estoy peleado con nadie. La mano. Yo no estoy peleado con nadie y dando pelean si uno lo quiere. Él ha sido el que, bueno, me ha dicho que fuiste comunista. Bueno, pero... Ya peino canas, ¿no? El portavoz adjunto del PSOE en el ayuntamiento, te lo digo, que nosotros se lo decimos. Anda ya, qué barbaridad. No peleéis. Yo no tengo ningún problema. Luis, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Cero TV por darnos esta oportunidad de acercarnos a los problemas de la sociedad, y a dar nuestra modesta opinión. Paco, muchísimas gracias como siempre. Buenas por noches, tu presencia. un placer estar aquí, a pesar de haber rozado el infierno, pero bueno. Y el fin del mundo, y el fin del mundo. Hoy hemos estado un poco apocalípticos, a ver si somos más constructivos en el próximo debate. Perfecto, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes, señores telespectadores, esperemos haberles entretenido un día más y esperamos tenerles con nosotros en el próximo debate. Buenas noches.